Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Empolérate. Mi nombre es Adriana Cázares, creadora y fundadora del programa Pol Terapéutico Casia, y como siempre estoy aquí con mi cofundadora Perlita Yáñez. Gracias, Adri. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean. Y bueno, antes de comenzar este programa, queremos compartir con ustedes la experiencia que vivimos el día de ayer en nuestro taller Descúbrete, que ya habíamos estado anunciando desde días atrás. Y bueno, por fin llegó ese día esperado y queremos compartir con ustedes todo lo vivido y vean el siguiente video. Y bueno, esto fue parte de lo que vivimos ayer en el taller. Como les habíamos comentado, hay una parte donde manejábamos la coreografía, que fue lo que vimos en el video. La verdad es que todos los talleres son diferentes, aunque llevamos un programa establecido, pero en cada uno se viven cosas diferentes. Ayer fue un taller muy emotivo porque afortunadamente las chicas se sintieron en un lugar seguro y nos compartieron parte de sus historias. Entonces fue algo sumamente integrador, muy hermoso y sobre todo que tuvimos la oportunidad de conocerlas a cada una en un sentido mucho más íntimo. Sí, Adri, esto fue muy importante en el taller porque pues generalmente cuando uno está en actividades físicas pues nada más llegas a lo que llegas y ya, ¿no? Entonces fue conocer esta parte de sus vidas, de sus historias, no solamente cómo es que llegaron al pol, sino verlas ya cómo se conectaron con su cuerpo. Muchas de ellas no habían experimentado lo que es la yoga, por ejemplo, y les encantó. A mí me encantó esa parte porque pues trabajamos toda la parte de corporal de la cadera, esta vasija que nos comentaba la coach. Y pues también, como dices, que ellas se aperturaron mucho a contar su vida, sus historias. Y al final, bueno, la sesión de fotos siempre es mi favorita porque verlas así en su lado súper sensual y sexy es así de, wow, hasta yo me enamoro de ellas cada vez que las veo, ahora sácame la foto así, ahora la quiero así, ¿no? Y se emocionan mucho con esta parte porque créanme que ver esta transición que ellas tienen cuando llegan al taller en la primera hora y cómo terminan en la última hora es realmente increíble. Así es, y bueno, comprobamos una vez más que la cuestión emocional tiene mucho que ver en cómo nos expresamos físicamente, ¿no? Y una vez que nos liberamos de todas estas creencias limitantes que traemos encima, las cosas fluyen de una manera tan padre, tan orgánica, tan fácil que, bueno, se disfruta enormemente. Esperemos que nos puedan acompañar al próximo taller que vamos a anunciar, que es el taller Exprésate y que vamos a tener este próximo 16 de noviembre. Así es, Adri.
Bueno, pues también agradecerle a nuestras coach Emily de yoga y esta Ivy, la psicóloga que nos acompañó. Y bueno, en este taller de Exprésate, lo que trabajamos principalmente es lo que es la expresión corporal, porque pues muchas veces Adri ha hecho énfasis de que que parecemos robotitos a la hora de una presentación. Y bueno, aquí la parte importante de este taller es cómo tú vas a conectar a nivel emocional, que identifiques cuáles son las principales emociones que pues nos rigen a todo, porque siempre cuando llegas a un lugar te preguntan, ¿cómo estás? Y la respuesta inmediata es bien, Bien. ¿no? O o cuando tienes una situación difícil, es que siento feo. Pero bueno, ¿qué es eso sentir feo, no? O sea, ponle nombre a tu emoción. Y de eso se va a tratar precisamente este taller, ver de qué manera el enojo, la tristeza, la alegría, la puedes llevar tú a una coreografía y créanme que se la van a pasar muy, muy bien. Así es, y sobre todo vamos a desbloquear esa parte tan importante porque lo hemos comentado aquí muchas veces. En clase es prácticamente imposible manejar toda esta cuestión que es súper esencial para nosotros como polers, porque realmente podemos ejecutar las cosas perfectas, pero no transmitimos nada al público. Y también recuerden que una parte súper importante de la práctica es la danza. Somos finalmente bailarines que hacemos acrobacias, por decirlo de alguna manera, pero pues el cuerpo tiene que expresar también la emoción que se necesita. Por eso se les pide que ustedes sean los que escojan sus canciones, que sean los que monten su coreografía, porque al final de cuentas son los que tienen que expresar cierto sentimiento y ese lo tienen que compartir con el público y esto a veces pues no se logra, ¿no? De la mejor manera. Entonces, vayan, se van a divertir mucho, van a aprender, van a salir súper satisfechos. En serio, es una experiencia bien padre. Sí, así es. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Y este tema es un polémico Mucho. porque sí, ha sido un tema que pues nos hemos dado cuenta, Adri y yo, precisamente durante estos programas, que hace falta trabajar y visualizar más, porque pues todavía sigue esta idea del pole que no está siendo vista como una disciplina y como un deporte, pero hay algo que siempre nos dicen cuando se enteran que practicamos pole. Ahorita van a saber cuál es la palabra mágica Mágica. de todo esto. Y pues queremos abordarlo porque hay todavía mucha desconocimiento en este tema muy en específico y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente. Hoy nuestro programa se titula Las hijas de la noche. ¿Y por qué elegimos este título? Precisamente porque en programas anteriores ya hemos hablado acerca de la historia del pole, pero hay una parte específica que es esta relación con el table dance, la cual se sigue haciendo todavía y es la que vamos a abordar en este programa. Sí, de ahí que pues cuando alguien les decimos, ¿y ya qué deporte practicas o qué disciplina? Practico pole. Ah, o sea que eres teibolera o te Exacto. vas a dedicar a ser teibolera, ¿no? Pues uno quisiera, ¿no? Dedicarse a ser teibolera, pero pues el cuerpo no da para ¿Qué más tanto. quisiera uno? Sí, pero desafortunadamente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, mucha gente, en cierto sentido entiendo la ofensa porque trae esta connotación sexual y de prostitución. Pero precisamente ahorita les vamos a platicar el origen del table dance y cuál es su gran diferencia con otras prácticas y por qué está sumamente vinculada con lo que es el pole, ¿no? Exacto. Ujú. Y bueno, pues déjenme contarles que el table dance, como su nombre lo indica, significa tabla o mesa de baile o tabla de baile, ¿no? Porque resulta ser que este tipo de baile surgió durante la guerra de Vietnam, precisamente entre lo que fue las tropas en Estados Unidos. Pues ustedes saben que estando en guerra, pues hay que ver de qué manera uno se puede entretener. Y entonces las chicas, las vietnamitas o mujeres que eran enviadas al ejército norteamericano,
subían a las mesas para bailar. De ahí surge lo que es este baile conocido como el table dance. Exactamente. Y bueno, aquí que quiero hacer un pequeño paréntesis porque finalmente este término, como dice Perlita, teibolera, se utiliza de una manera muy peyorativa, ¿no? Es como de un insulto y prácticamente se relaciona con prostitución, ¿no? O sea, teibolera es igual a prostituta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y realmente el reconocimiento que se les debe a estas mujeres, porque fueron ellas las que literalmente inventaron el pole como nosotros lo conocemos, ha quedado pues cubierto por esta estigmatización, ¿no? Realmente este programa es un reconocimiento a la valentía, a esa mente innovadora, a esas ganas de hacer mejor las cosas, porque finalmente estas chicas salen de los cabarets, salen de los centros nocturnos a crear las escuelas, las academias de pole. Ellas son las que inventan las figuras, ellas son las que inventan de alguna manera la técnica que utilizamos nosotras. Por eso es que somos hijas de la noche. Sin ellas, sin esta inventiva, sin esta mente innovadora, pues nosotras, que somos deportistas, por así decirlo, no estaríamos aquí. Entonces, esto es algo que ha pasado en muchísimas prácticas. Esta cuestión de las prácticas que salen o que surgen dentro de un contexto no tan blanco, no tan sano, ha pasado en muchas disciplinas. Y ejemplo de ello, por ejemplo, es el ballet. El ballet clásico que nosotros vemos en los grandes escenarios y con las chicas perfectas y que bailan en puntas y todo, tiene una relación también con la prostitución, porque cuando la práctica nace, ellas cobraban mínimamente, les pagaban un sueldo mísero y ¿cómo compensaban esto? Pues las mismas compañías ofrecían digamos que el acompañamiento de estas chicas a los espectadores. Y bueno, otro gran ejemplo es el tango. El tango surge en los arrabales. Sí. Literalmente las prostitutas bailaban este tipo literalmente de baile para hacerse notar ante los clientes. Y ahora el tango, bueno, es un baile de salón y es un Ujú, baile que tiene cierta categoría, ¿no? claro. Entonces, bueno, o sea, no nos diferenciamos mucho en esa parte de todo esto, ¿no? Ahora nosotros tenemos esta gran oportunidad de estar en competencias nacionales, internacionales y próximamente, esperemos en Dios, Ojalá que sí. que se nos cumpla estar en Juegos Olímpicos. Y por eso es que hacemos digamos, este programa especial para aclarar toda esta parte y sobre todo reconocer a estas grandes mujeres que tuvieron el valor de hacer algo que al final de cuentas nos ha beneficiado a miles de mujeres hoy en día. Sí, efectivamente, Adri, creo que hay que ver precisamente cada baile porque pues también lo mismo sucedió en el caso del vals o lo que fue el rock, ¿no? Diferentes tendencias de baile que en su momento, en su época, causaron mucho escándalo y que pues ahora ya se practica de manera cotidiana, de manera normal. Y esperemos que esta misma transición pueda tener el pole, a pesar de que ya tiene muchísimos años. Ujú. Eh, pero bueno, el table dance, pues también va a irse enriqueciendo de otras corrientes, como es, por ejemplo, la cuestión del cabaret, del Del burlesque, burlesque. del hall. Entonces, es así como va a ir llegando a lo que es la vida nocturna, el famoso table dance. Exactamente. Y bueno, este tipo de baile también ahí hay una cuestión errónea porque table dance ahorita se asocia con todo la cuestión de lugar, ¿no? O sea, vamos a un table.
Y cuando se menciona así, vamos a un table es porque vamos a un lugar en específico, ¿no? Ya sea un bar, un centro nocturno, un cabaret, etcétera. Pero en realidad es un tipo de baile que se puede hacer en donde sea. Y la cuestión es este tipo de baile que es sumamente sensual, sobre todo es un baile que pues tiene un acercamiento físico con el espectador y donde se realizan movimientos pues obviamente muy sensuales. Puede incluir el striptease, el famoso striptease, o no, eso ya es como que dependiendo, ¿no? Pero realmente ahorita ya se asocia con un lugar en específico cuando en un principio no era así. Claro, efectivamente. Entonces siempre consideramos que ir al table, cuando en realidad pues puede hacer referencia a lo que es un bar, un dive bar, un antro, un strip club. Y pues obviamente como dice Adri, pues es en estos lugares donde se ofrecen este tipo de espectáculos. Y sobre todo que lo que les decía, este tipo de baile se va a ir enriqueciendo con la práctica de lo que es el cabaret, las casas de burlesque, los bares, los antros, los pubs, los strips, los burdeles y obviamente pues también algunos prostíbulos pues se les va a catalogar como lo que si fueran tables, ¿no? Pero pues tal como lo dice Adri, se va a ir combinando con otro, inclusive con otro tipo de bailes, ya hablando propiamente en lo que es en uno de estos lugares, eh, no solamente va a ser el pole, lo que se va a estar practicando, ¿no? O sea, ser teibolera puede abarcar muchas cosas, no solamente es el tubo y ya. Ujú. Puede ser baile con la silla o el famoso el lap dance, que eso es como se utiliza más en lo que son bailes privados. Es decir, el lap dance es que tú bailas muy cercano a lo que es la persona. Obviamente, pues sí, hay una connotación sexual, sensual también, pero no necesariamente tiene que ver con la prostitución. Ujú. Exactamente. Y bueno, ya lo habíamos comentado en alguno de los otros programas aquí con alguna de nuestras invitadas. No necesariamente el estar trabajando en alguno de estos establecimientos quiere decir que las chicas, como bien lo menciona Perlita, se van a subir al tubo. O sea, muchas veces hay chicas que llegan y literal solamente posan en el tubo. O sea, bailan alrededor de él, se contonean sensualmente en algunas ocasiones, porque en otras ni siquiera eso. No, nada Eh, más dan como giritos ahí en y el bueno, tubo. Ya. eso lo comentamos porque ya hemos tenido la experiencia de Sí. ir y no nada más es una cuestión, ustedes dirán, bueno, ¿y ustedes por qué andan yendo a esos lugares, no? Investigación. Trabajo de Investigación. campo, aclaramos. Exactamente. Es una cuestión de curiosidad porque al final de cuentas es reconocer a las profesionales y uno va literalmente con la ilusión Ujú. de ver espectáculos súper, súper, súper intensos y sobre todo esta ilusión como de ver Ujú. a las chicas haciendo lo que uno hace normalmente en un tubo, Así es. pero ya de manera súper glamurosa Ujú. y pues ahora sí que literalmente uno va con la idea de inspirarse también, chicos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, la realidad es que lamentablemente muy pocas chicas de las que trabajan en estos lugares ofrecen espectáculos de esta calidad, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, en mi experiencia les puedo decir que de 10 chicas, solamente dos se subieron al tubo y fue así de wow, ¿no? Pero las otras era prácticamente de hacer esto, esto y me quito la parte de arriba de mi ropa, ¿no? Entonces también hay una diferencia enorme Ujú. entre teiboleras, ¿no? Por así decirlo. Están las chicas profesionales que dedican mucha energía y tiempo a prepararse para ofrecer un espectáculo realmente de calidad. Ujú. Y están estas otras chicas que más bien es como una cuestión
entretenimiento momentáneo, ¿no? De pozo para que me veas y a lo mejor me elijas para hacerte un privado, pero no tengo la capacidad como para subirme y hacer algo más allá, ¿no? Entonces, no se vayan con esta idea de que cualquiera que trabaja en estos lugares se va a subir al tubo porque no es así, ¿no? Sí, exacto. O sea, no todas las chicas que están en estos establecimientos van a estar en el tubo practicando, haciendo las figuras que normalmente se hacen en el tubo, o inclusive hay chicas que sí hacen el espectáculo, pero no necesariamente hacen striptease, ¿no? Exacto. O también hay chicas que hacen striptease y, o sea, no todas las que son teiboleras o hacen striptease o hacen ya propiamente prostitución, ¿no? Eso sí también hay que aclararlo, ¿no? Exacto. Si hay bailes privados, pues bueno, no sabemos qué pasa ahí en los privados, Sí, ya no. depende del cliente, pero eh, mm, aun cuando fuera un baile privado, no necesariamente tiene que llegar a un acto de prostitución, ¿no? Entonces sí hay que ir marcando estas distinciones porque volvemos a insistir. El hecho de que se practique pole no forzosamente tienes que llegar al striptease, ni tampoco tienes que llegar forzosamente a la parte de la prostitución en el caso de las teiboleras, ¿no? De estas practicantes. Exactamente, lo que sí no podemos negar es que al final de cuentas estas prácticas pues tienen la finalidad de generar una fantasía, ¿no? Una fantasía en los consumidores, en este caso las personas que van o que vamos a presenciar este tipo de bailes, pero en el caso de nosotras como practicantes, bueno, ya se busca una finalidad completamente diferente, ¿no? Por eso es que tenemos estas diferencias tan marcadas en los tipos de pole que existen, ¿no? Está el pole dance propiamente, que maneja coreografías, que maneja toda esta parte sensual, que maneja esta expresión también de la sexualidad femenina de una manera muy cuidada, muy fina. Está el exotic, está el pole fitness, está el pole sport. O sea, tenemos como toda esta gama de diferencias en la práctica porque también, al igual que se diferencia la práctica de las teiboleras, por así decirlo, que no todas hacen lo mismo, nosotros tampoco hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, si queremos que se nos quite este estigma de, es que son teiboleras, es de, a ver, no, espérame, es que yo no hago lo mismo, ¿no? O sea, como mencionamos al principio, quisiéramos que nos pagaran por favor subirnos al tubo, pero desgraciadamente no pasa eso. Entonces, sí tenemos que tener mucho en cuenta qué tipo de poll estamos haciendo, porque de ahí también surge la defensa del mismo, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, no, yo no soy teibolera, pero no sé qué tipo de poll estoy practicando, ¿no? O sea, Exacto. entonces Ujú. hay que tener información, hay que tener un poquito de apertura en ver y conocer de dónde surgen y cuáles son todas las gamas que existen dentro de la misma práctica. Claro, y sobre todo porque pues se toma como si fuera, bueno, es como esta explotación de trabajo y de transgresión del tabú sexual, pues obviamente es lo que lleva a que se asocie con lo que es la prostitución. Por eso es que a muchas nos resulta muy ofensivo el hecho de que digas, ay, te vas a dedicar a ser teibolera, porque no lo dicen con el verdadero transformo, con el verdadero contexto, ¿no? Y por eso este término de, ay, vas a ser teibolera, se vuelve inclusive discriminatorio y agresivo para muchas de los y de las practicantes de lo que es el pole. Por eso es que hay que, es el motivo también por este programa. Y aparte hay un elemento muy importante que siempre se ha asociado a lo que es la cuestión de las mujeres, ¿no? Y ahora pues resulta ser que no, que hay hombres que también practican el pole en todas sus gamas, como tú bien lo dices, ¿no? En el fitness, en el sport, en el exotic, no inventen, o sea, en el exotic Wow. los hombres son Las megas increíbles. estrellas. Sí, Sí. no, hemos visto
que aunque son hombres que en su mayoría forman parte de la comunidad, en tacones son espectaculares. 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 O Sí, sea, nosotros nos quedamos así de, ay, yo ya quisiera moverme así, ¿no? sí, la verdad Sí. es que sí. Sí, y pues también eso, que ya inclusive la misma comunidad participa en estos ámbitos, e inclusive también en los clubes, en los centros dedicados a mujeres, porque también hay clubes para mujeres, en donde hay shows, espectáculos de hombres, también ahí podemos encontrar a hombres que los ves en el pole, en el aro, en diferentes formas de baile, y bueno, pues entonces ya también ellos los vamos a denominar teiboleros. Sí, tendría que ser, ¿no? Tenemos que llamarlos teiboleros también. Exactamente. Y bueno, pues aquí vemos esta cuestión de la doble moral también, ¿no? Porque, por ejemplo, si una mujer dice que se dedica a ser teibolera, automáticamente es prostituta, ¿no? Ujú. Ahí. Pero si un hombre dice que se dedica a bailarle a mujeres en el tubo, es así de ¡guau! Es un super macho, ¿no? Ajá, ¿Cuántas sí. mujeres te ligas al día? Y seguramente, o sea, las tienes a tus pies, ¿no? Y entonces, Ujú. o sea, tendría que ser un prostituto también, ¿no? Claro, O sea, exacto. ¿cuál es la diferencia? Entonces, vemos siempre este peso cultural que se le da a la práctica entre las mujeres, ¿no? Ujú. O sea, siempre como disminuyendo, siempre como eh, estigmatizando y sexualizando de una manera pues muy errónea, ¿no? Claro. Claro, y sobre todo algo muy importante que tú hacías énfasis hace rato, que pues son que al final de cuentas por eso somos hijas de la noche, porque son parte de nuestras raíces y bien lo señalabas tú, ¿no? Si no hubiera sido por estas mujeres que se atrevieron a salir de estos centros nocturnos, enseñarles a sus propias compañeras, y bueno, sabemos que los primeros pioneros pues fueron las canadienses. En Canadá, fue donde se empezó a hacer esta práctica de que se apoyaban unas a otras, y fue ahí donde dijeron, empezó a salir de lo que es el centro nocturno, ¿no? Es exactamente esto, ¿no? Es lo que les comentábamos al principio, cómo estas mujeres en su afán de ofrecer un espectáculo de calidad, porque en un principio era esto, ofrecer un espectáculo de calidad, idean la manera de profesionalizarse, ¿no? Entonces, ellas mismas, siendo la pionera Fania Dietrich en Canadá, se da cuenta de que tiene que impartir el conocimiento y se tiene que impartir conocimiento entre sus propias compañeras y de ahí ellas salen de alguna manera el centro nocturno a compartir el conocimiento entre otras bailarinas, pero este conocimiento Ujú. se expande a la comunidad, ¿no? Eh, la gente ve lo que están haciendo y dice, y pues yo por qué no, ¿no? O sea, yo por qué no Ujú. podría hacerlo. Y es así como el pole va extendiéndose, digamos que a la vida cotidiana, por así decirlo, sale a la luz de la noche, sale a la luz del día y es gracias a estas mujeres, ¿no? Para la década del 2000 ya se enseñaba, ya enseñaba Fania en su propio estudio toda la técnica del pole y fue la primera en crear y publicar un video instructivo para una cultura mundial en rápido crecimiento. Fania fue la primera en el pole dance y hacía el mismo en su casa, ¿no? Impulsando la circulación de cintas de DVDs y kits para que la gente pudiera hacer pole en su propia casa, ¿no? Entonces, imagínense qué increíble, tal como lo dice Adri, que pues ya de los centros nocturnos ya empieza a haber un acercamiento pues con la gente común y corriente que se quiere dedicar a esto. Y pues no solamente fue ella, también por ejemplo en el caso de Sheila Keeley, ella fue la que empezó precisamente a dar impulso a lo que nosotros conocemos actualmente con el pole fitness, que ya lo va a empezar a promocionar como un deporte
que va a estar dirigido a lo que es el público en general, ya como parte de lo que es un entrenamiento propiamente, y de ahí que en lo que es en Los Ángeles, California, se va a crear lo que es su primer estudio, lo que es el estudio S-Factor, donde pues es aquí donde ya empieza a haber un interés, ¿no? De hecho, es a principios de lo que es el siglo XXI que ya empieza a acercarse más lo que es el pole al público en general. Y por ejemplo aquí, ya en lo que es en el 2010 aproximadamente, ya se empieza a ver como propiamente un deporte. De hecho, es cuando empiezan a surgir todas, gran parte de las federaciones a nivel mundial. Lo mismo pasa aquí en México. De hecho, muchos de los invitados que hemos tenido aquí lo han manifestado, ¿no? Que ellos empezaron hace 15 años, hace 20 años atrás, cuando apenas empezaba ahí como que a vislumbrarse el pole, que también les tocó practicar con gente pues que había estado en centros nocturnos, como veíamos el caso de Omar Sago, que le tocó trabajar directamente con Fania, y que pues también hoy en día vemos que muchos de los que practican, por ejemplo, el pole exotic, también están dentro del el ámbito de los espectáculos, aunque no necesariamente tengan que estar vinculados ya sea con el striptease o con, pues ya ni digamos con lo que es la prostitución, ¿no? Entonces, digamos que en estos ámbitos que, pues, obviamente, pues los que practicamos pole, sí tenemos como muy en claro todas estas, además de todas estas variantes del pole, quienes realmente están impulsando el pole pues desde esta parte de como disciplina, como arte, como un deporte. Y pues la gente que pues nada más oye pole, pues dice, ay, pues son teiboleras y ya, ¿no? Por eso es que estamos creando estos espacios, pues para que no solamente los que se dedican al pole conozcan acerca de estas historias, sino también la gente que no sabe o que tiene todavía estos prejuicios, este tabú, pues realmente sepa, ¿no? De dónde viene. Y sí, como bien lo dice Perlita, estos espacios sirven para la difusión y sobre todo no negamos de dónde venimos, porque realmente no es una cuestión de negarse, es una cuestión de reconocimiento. Como lo mencionábamos antes, sin estas mujeres pioneras y visionarias, pues las demás no estaríamos aquí, ¿no? Y el pol ha llegado tan lejos que no olvidemos que hay una polera que trabaja en el Cirque du Soleil, por ejemplo, Ujú, claro. ¿no? A ese nivel ha llegado los espectáculos en Las Vegas Ujú, con Paul, tanto Paul Dance como Paul Exotic y Paul Sport, bueno, son la gran maravilla. Entonces, de literalmente, tenemos un camino de la vida nocturna a la vida pública, a la vida, digamos, cotidiana y después a los escenarios como han transitado todos los bailes que conocemos en la ujú, actualidad, ¿no? ujú. Entonces, pues no podríamos ser la excepción, Claro, literalmente, ¿no? claro, y sobre todo eso, ¿no? Que se ha enriquecido con otras prácticas como es el burlesque, como es el cabaret, que todavía andan por ahí circulando. Y sobre todo que, como tú bien lo dices, queremos también reivindicar la figura de la teibolera, ¿no? Exacto. De que se le quite este tabú sexual, que sí, no negamos que posiblemente muchas de estas practicantes también tengan otro tipo de actividades de carácter sexual. Sin embargo, pues también creo que al final no sabemos los contextos por Exacto. los cuales muchas de estas mujeres llegan hacia los lugares en donde llegan, pues porque no es fácil, no es fácil. Si a una como practicante le cuesta trabajo enfrentarse al espejo, andar con ropita así cortita, o sea, imagínate estas mujeres que pues tienen que estar contra, más bien luchar prejuicios sociales, familiares, corporales, el que pues tengas que exhibirte más, ¿no? Y creen que a veces es que, pues es que no tiene ética, no tiene moral, no tienen principios, se les hace muy fácil andarse
encuerando o andarse ahí prostituyendo. No, realmente no sabemos los contextos, ¿no? Exacto. Ujú. Y al final de cuentas, bueno, aquí una, una cosa primero es que tendemos a generalizar, ¿no? O sea, para nosotros, todas las practicantes del polo, para mucha gente, todas las practicantes del polo son teiboleras, ¿no? O sea, generalizamos. Ese es un gran error que tenemos, creo que bueno, los humanos, o sea, generalizar las cosas, como que es blanco o negro, no hay intermedios, ¿no? Y otra de las cuestiones es, no, al final de cuentas, las chicas que trabajan en estos lugares están trabajando. Hagan lo que hagan, están trabajando, ¿sí? Y no es un trabajo tampoco muy fácil. O sea, imagínense el hecho de estar aguantando a la gente que va. Porque la gente que trabaja en servicio al cliente, ¿me entenderá? O sea, Sí, el hecho de estar soportando a alguien que sí está pagando por un servicio, sí, pero que va en un estado etílico ujú, o que va en un, generalmente van en manada, como decimos, ujú, los machos van en manada, y entonces es alimentar el ego de la persona, ujú. hacerlo sentir súper guau enfrente de todos los demás, tratarlo con pinzas, porque pues muchas veces estos hombres van por cuestiones también de complejos, entonces no es un trabajo fácil, Ujú. también hay que reconocer esa parte, ¿no? Y es una gente profesional. ¿Por qué? Porque también de alguna manera son psicólogas, ¿no? Sí, sí, Ellas sí, tienen sí, que leer a los clientes que van sí, para ver de qué lado les llegan y poder hacerlos sentir como ellos necesitan, ¿no? claro. Porque para eso van, para eso están pagando, para sentirse de cierta manera, sentirse guapos, sentirse poderosos, sentirse líderes de la manada. Atractivos. Exactamente. Ujú. Entonces, no hay que tampoco quitarle este valor a un trabajo que se está haciendo. Y seamos honestos, o sea, si no hubiera consumo, no existiría. Claro. Entonces, no nos hagamos como de, ay, no, Los ay, santos, como tú dices, de esto de la doble moral y... Ajá, exacto. exactamente. Sí, exacto. Y también por eso está esta sensación de incomodidad de muchas practicantes del pole porque inmediatamente, ¿no? Entonces haces bailecitos, ¿no? Y para quién, y has bailado para otras personas, has bailado para otros hombres y te quedas, a ver, pues no, o sea, bailo para mí, ¿no? Exacto. Sí, no necesariamente tengo que estar exhibiéndome o compartiendo mi actividad con otro tipo de personas. Y eso es algo que también hay que empezar a desmitificar de alguna manera, por decirlo así. Porque, pues sí, hay estas chicas que nosotros respetamos muchísimo, que son unas teiboleras, que ya lo hemos repetido en todo este programa, lo hacen por muchas razones, pero también hay que entender que esta práctica del pole no necesariamente tiene que ver con esta actividad de las teiboleras, ¿no? No, y finalmente, lo comentábamos ayer durante el taller, esta parte de la sensualidad que Ujú, finalmente se maneja sí o sí dentro de la práctica, no tiene por qué ser estigmatizada tampoco, ¿no? ujú. A lo mejor el hecho de que nos digan, ah, pues seguramente has bailado o algo así, ¿y qué tiene? ¿No? Porque al final, como alguien nos decía, es mi cuerpo y yo decido con quién comparto esta parte de la práctica, ¿no? Porque también no hay que negar eso, ¿no? Sí es una práctica que se puede volver hasta cierto punto muy sensual y que de alguna u otra Ujú, manera nos ayuda a las practicantes a que esa parte aflore, porque exacto, socialmente nos han dicho que no debe de ser así, ¿no? exactamente. Una mujer no debe de ser sensual porque entonces no es una mujer decente. No debe de vestirse de cierta manera porque no es decente. No debe de moverse de cierta manera porque no es decente. Entonces todo esto nos ha mermado la parte de nuestra expresión, Claro. ¿no? Y tampoco es válido, ¿no? Porque entonces
sí se pueden expresar ciertas mujeres en ciertos ámbitos, pero tú no porque eres decente. Pero los maridos que tienen a sus esposas decentes, ¿qué creen que van a consumir? ¿No? Claro, y claro, esta parte de la sensualidad aparte no es propiamente del pole. Lo vemos como tú lo has dicho en muchos bailes, en el tango, en el merengue, en la bachata, en este baile brasileño que estuvo también muy de moda, Lambada la en algún lambada que momento. también estuvo en boga. Entonces, no es propiamente del pole esta expresión de la sensualidad, sino que también forma parte de otras bailes, inclusive si lo vemos en la danza árabe, también vemos que hay mucha sensualidad también en este tipo de bailes. Y pues no hay que reprimir esta parte que es de todos, tanto de hombres como de mujeres. La sensualidad es de todos, ¿no? Exactamente. Sí, y las personas, las chicas que quieran acercarse, no le tengan miedo a esto, porque, por ejemplo, ayer teníamos, me sorprendió mucho, todavía chicas que cuando dijeron que se querían meter a practicar fue así de, "¿Cómo?", ¿no? O sea, es Ujú. algo todavía muy cotidiano entre las familias. El hecho de pensar así de, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué no te vas al gym? ¿O por qué no te vas a Zumba? ¿No? ¿O por qué no te vas a Pilates? O sea, ¿por qué tiene que ser esa práctica en sí? Realmente quisiéramos invitar a todas estas personas a una clase, Sí, vaya. porque otro comentario que surgió dentro del taller fue así de, a ver, si tú no puedes invertir, no tienes derecho a criticarme, ¿no? Ajá. Porque Sí. piensan realmente que es muy fácil, cuando la realidad es que no es una práctica fácil, no es una práctica para cualquier persona, es una práctica para gente muy resiliente, muy resistente, muy terca, y Ujú, sobre todo es una práctica para gente que le gusta o más bien se ve obligada a trabajar con su mente, ujú. porque lo repetimos hasta el cansancio, el pole es 90% mental y 10% físico. Nos enfrentamos a la frustración, nos enfrentamos a nuestros propios, ¿cómo poder decirlo? A nuestras propias trabas, ¿no? El Ujú. no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y desde ahí, pues ya no pudimos hacer las cosas. Entonces, acérquense, prueben, vean qué es lo que hacemos. En serio, si lo hacen, les va a cambiar la perspectiva de todo esto, ¿no? Y como hoy lo vuelvo a repetir, no negamos nuestro origen, pero también no dejemos que esta parte opaque una práctica que es tan bonita y que está ayudando a tantas mujeres a superar muchos, muchos conflictos internos y que las ayuda sobre todo a empoderarse. Claro, o sea, vean todos los matices que tiene esta hermosa disciplina. Lo podemos llevar desde la parte artística, desde la parte deportiva y desde la parte sexual, sensual. Y sí, pues, ¿por qué no? Llevarlo inclusive a espectáculos nocturnos, sensuales, en fin. Pero también esta parte que nos va a ir enriqueciendo. De ahí que pues están surgiendo muchísimas variantes de lo que es el pole, ya lo que es el pole dance, el pole fitness, el pole sport, el exotic, pole con strap, pole con telas, en fin, ya está surgiendo gran variedad. Nosotros somos las innovadoras, al menos eso creo yo de lo que es el pole terapéutico. Terapéutico, exacto. Pero pues así se va a ir transformando, se va a ir enriqueciendo lo que es esta práctica. Entonces sí es muy importante empezar a romper nuestros propios paradigmas, nuestros propios tabúes, todas estas ideas limitantes que nos impiden acercarnos a esta hermosa disciplina, créanmelo. Efectivamente, no cualquiera puede practicarlo, para eso se necesita tenacidad, se necesita disciplina, se necesita ser muy terco. No digo que ser amante del dolor, pero pues sí aguantar esos dolores que luego dan de los moretones, en fin, pero al final de cuentas ese dolor también te va a ir enriqueciendo porque hace que vayas adquiriendo más fuerza, más habilidad, más resistencia. Y pues ustedes lo pueden ver inclusive en muchos videos en TikTok, en Instagram, cómo hay gente
que precisamente la gente que más critica el pole, de repente, pues sí, a ver, órale, ¿no? Échate una figurita y ya después ya no puede. Y son practicantes de calistenia, de pesas, de otras disciplinas, y se quedan así de, no, pues sí, la verdad es que sí, el pole sí merece mi respeto como deporte, ¿no? Exactamente, ¿no? Han surgido varias pollers que han lanzado estos retos en Ujú, TikTok, ¿no? Sobre todo a chicos súper fuertes de gimnasios y ujú, pues no pueden con la práctica, ¿no? no. Entonces, también reconocer todo lo que necesita un poller para poder ejecutar las figuras, ¿no? Que es lo que comentábamos ayer, cómo se complementa esta disciplina de gimnasia, de flexibilidad, de fuerza, del baile, etcétera, etcétera. Entonces es una de las prácticas que creo que yo es más completa y que nos ofrece múltiples beneficios, tanto físicamente como emocionalmente y mentalmente, ¿no? Entonces, dense la oportunidad. Espero que este programa les haya ayudado un poquito a entender cómo es que pues surge y cómo evoluciona hasta llegar a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y esperemos que en un futuro las nuevas generaciones ya lo vean realmente sin esta capa de cochambre que aún Ujú. persiste en la sociedad. Así es, Adri. Pues bueno, sigue abierta la invitación para que practiquen esta hermosa disciplina y también para que asistan a nuestro taller de Exprésate para el mes de noviembre. Búsquenos en redes sociales, ahí van a encontrar toda la información respecto a este taller. Va a ser en el estudio Total Body Pole and Barre Studio, que está en la colonia Clavería. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.